Y la clase pasada vimos unas definiciones matemáticas o algunas cosas matemáticas y un poquito como que tiene que ver con otras materias. Les dije que eso tenía que ver con física 2. Y en física 2 vieron algunas descripciones de una onda y además algo que es un tema un poco más avanzado ahorita para ustedes, que es de cálculo vectorial. Entonces les dejé una tarea. Esa tarea consiste en calcular qué cosa. ¿Alguien se lo ha hecho? ¿Cómo se llama? Lo que tenían que calcular. ¿El punto cruz? Ajá, más o menos. O sea, La matriz de la rotacional. ajá, rotacional, ajá. Producto cruz, no, no punto cruz, producto cruz. Ajá, y entonces, ¿cómo les quedó? ¿Alguien me podría mencionar cómo quedó? Sí, profe, yo investigué más un poco en internet Ajá, y me salió como la fórmula ya desarrollada, así como las coordenadas en RN, bueno, en R3, ajá. pero también tengo cuando las derivadas parciales aún no son resueltas. ¿Cuál le Sí, proporciono? pero ¿les acuerda que les dije sale una matriz y cómo obtenemos la determinante de esa matriz? ¿Se acuerdan? No, 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 solamente nos dijo que la resolviéramos así. Ajá, la resolvieron. A ver, déjenme, falta algo para poder escribir. Bueno, entonces les debe haber quedado. Le puse este vector. Dijimos que había que resolverlo de la siguiente forma. Había que poner el vector unitario. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo hay diferentes métodos? Una forma es, Profesor, tengo una duda. sí, Al final, pues, mm, bueno, quedaría un vector ujú, específicamente en ese desarrollo o no. sí, se quedaría un vector, ¿no? Ok, Ujú. gracias. Entonces, quedamos que podemos, una forma, o como a mí me gusta hacerlo, es reproducir estas dos columnas abajo, aquí abajo y arriba, y entonces es las de bajada menos las de subida. Ajá. ¿Así lo hicieron? O bueno, hay otros métodos. O sea, copiar esta de aquí. eh, no se ve nada. Se ven estas menos estas, ¿correcto? Y entonces les debió haber quedado la solución eh, ya factorizado. Esperen, cambié de B.
Bx z menos x vector y más, esta es una x, no es lambda. Entonces les debe haber dado eso, ¿no? ¿Sí les salió eso? Sí, profe. Muy bien. Si no les salió eso, revisen con cuidado, analicen qué es lo que está pasando para que puedan entenderlo. Más que nada, me gustaría que entendieran el concepto y qué significa esto de rotacional. ¿Alguien me puede decir físicamente qué es lo que nos quiere decir? Sí, cómo se ve en el plano, algún fenómeno, que rota a través del plano. Ujú, ok, ¿cómo? Y bueno, los vectores pueden cambiar de dirección, su posición y todo eso. Sí, Bueno, están en diferentes direcciones. sí, muy bien. Pero acuérdense que el concepto de la idea de del rotacional es que todo esto se mantiene, o las partículas, la energía, a final de cuentas se mantiene dentro de un campo que está en sentido rotatorio. Ujú, esa es la idea. Bueno, entonces quería ver esta introducción matemática porque vamos a ver algunos conceptos claves de física que nos van a servir a nosotros en la estructura de la materia. Y vamos a empezar, les dije que si podrían repasar un poco esto de las ecuaciones de Maxwell. ¿Alguien leyó un poco de qué se trata esto de las ecuaciones de Maxwell? ¿No? Bueno, me gustaría que si trataran, o sea, no me gusta dejar tarea y tarea y tarea, pero les digo revisen para que se den cuenta qué es lo que va a pasar. Pero bueno, entonces yo voy a explicarlo. Maxwell es un científico, se llamaba eh, James Clerk Maxwell, y en 1864 sacó una teoría en la que unifica el electromagnetismo. Entonces, retomó varios conceptos que ya se conocían, pero lo más importante es que los unificó y para algunos casos les dio un sentido matemático, porque antes nada más era una cuestión meramente descriptiva. Ajá. Entonces esa cuestión meramente descriptiva la convirtió en algo, le dio formalismo, que fue el gran aporte. Y además que unificó todo, ¿no? Entonces vamos a ver dos formas de estas ecuaciones. Entonces la primera viene de la ley de Gauss para el campo eléctrico. La segunda viene también de la ley de Gauss, pero para el campo magnético. Luego la otra viene de la ley de Faraday, que es para el campo eléctrico. Y la otra de la ley de Ampère. Ampère, no me acuerdo si llevar un acento hacia acá. Ampère. Creo que es hacia acá.
y esta es para el campo magnético. Entonces vamos a ver como que tienen algo parecido. Campo eléctrico y campo magnético. Ujú. Recuerden que estábamos hablando del electromagnetismo. Estas son las ecuaciones de Maxwell, son para el electromagnetismo. Ujú. Y entonces esas ecuaciones tienen dos formas. Una es una forma integral, que es la primera que voy a anotar. Y luego la otra forma es una forma diferencial. Como ya no hay mucho tiempo, se nos fueron 2 semanas de clase, no voy a hacer las transformaciones de cómo pasar de una a otra. Además, creo que es algo muy matemático eso y ahorita en este curso me gustaría más que tuvieran la noción general de, de la materia, en vez de enfocarnos tanto en matemáticas. Entonces, la parte integral tiene una forma así. Vamos a analizar ahorita de qué se trata. Donde E es el campo eléctrico y esta S es de una superficie. Eso es igual, eso es igual a la carga entre una constante de permitividad eléctrica. Esa integral cerrada significa que es dentro de un volumen, por eso es del volumen, aquí una B, dentro de un volumen. Ujú. Y si se fijan, esta ecuación, esta B, ¿qué significa B? Ahorita les comenté. ¿Qué es B? Campo magnético. Campo magnético y campo eléctrico. Entonces, estas dos ecuaciones son muy parecidas. Dice que la integral del campo eléctrico en una superficie cerrada, eso significa este circulito aquí, en cierto volumen, va a ser igual a la carga, prácticamente por una constante, divide entre una constante. Y el campo magnético va a ser cero. Ahorita vamos a analizar gráficamente, pero primero las voy a escribir de forma diferencial antes de que las analicemos. Y luego la ley de Faraday dice así, que la integral cerrada en una superficie del campo eléctrico donde dl, L es la distancia, es igual a algo que se le conoce como el flujo magnético, aquí le voy a poner una m, con respecto al tiempo, o lo podemos escribir como menos, aquí creo que me falta un menos, no creo que está bien. La superficie, la integral de superficie. Ahorita las analizamos, ¿eh? Ahorita no se espanten. Ahorita vamos a analizar de qué se trata esto. Y finalmente la ley de Ampère, que también tiene que ver con una integral cerrada de superficie del campo magnético, o sea, la primera del campo eléctrico, ahora es del campo magnético. Una distancia, si se fijan, las ecuaciones son muy, muy parecidas. Ajá. Me hubiera gustado haberla escrito parecido. Bueno. El flujo del campo eléctrico. Ujú. Ahora, la idea es de que estas ecuaciones en forma integral
son más complicadas. Saben, ustedes ya llevaron cálculo, el primer cálculo, ¿no? La mayoría de ustedes creo que todos dijeron que sí ya habían llevado el primer cálculo. Entonces siempre es más difícil derivar, perdón, siempre es más difícil integrar que derivar. En eso están de acuerdo, que siempre es más complicado realizar una integral que una derivada. Porque para las integrales hay que o no siempre, pero la mayoría de los casos es mucho más difícil. Entonces, Maxwell escribió estas ecuaciones de otra forma, que es una forma diferencial, que tienen el mismo sentido. Y por eso quería que revisáramos qué significan cada una de estas. ¿Cómo se llama este? Este que está escrito ahí. Ese símbolo. El bueno, el triangulito como invertido es nabla. Nabla. Y con el punto. Ay. A ver, busquen a todos ahí en sus apuntes. ¿De qué se trata? ¿La divergencia? La divergencia, muy bien. Entonces vamos a analizar. La primera ecuación que está escrita ahí del campo eléctrico nos dice que la divergencia es igual a un valor que tiene que ver con el campo, con la carga. En realidad esa es de densidad de carga. Ajá. Esta de aquí. Entonces, la divergencia, ¿se acuerdan que es, si nosotros ponemos un puntito aquí, la divergencia nos está diciendo cómo hay unas líneas de campo? Aquí Maxwell introduce un concepto revolucionario para ese tiempo, donde hay algo que le llama campo. Un campo es un lugar en el espacio que toma un valor, ya sea de energía, de lo que ustedes quieran. Entonces dice Maxwell, con esta ecuación, que el valor del campo alrededor de una partícula va a depender de la densidad de carga en ese punto. O sea, la divergencia, o sea, estos vectores, van a tomar este valor. Pero ¿qué pasa para el campo magnético? Dice que la divergencia es cero. ¿Qué quiere decir esto de que la divergencia sea cero? Quiere decir que si tenemos un campo magnético, el campo magnético siempre va a tener una divergencia cero. O sea, el campo magnético siempre regresa a un punto así. Entonces, si este es el campo total, la divergencia de este campo total es cero. Eso es lo que nos dice esta ecuación. En cambio, para el campo eléctrico sí hay divergencia. Algunas veces esta ecuación lo dicen como interpretamos que no existen monopolos magnéticos. No estoy totalmente de acuerdo, porque lo que pasa es que en estado sólido sí existen monopolos, pero la idea de esos monopolos es de que tomar este cuadrito, o sea, tomar una sección aquí, y entonces, si en vez de tomar el círculo completo, tomas una sección aquí que en estado sólido tiene mucho sentido, que eso sería más celda unitaria. Entonces, en esta celda unitaria sí hay un monopolo magnético, porque aquí sí habría, de esta celda, sí habría divergencia. Ajá. Pero en el total, en su totalidad, esto lo que nos dice es que no hay divergencia y si tomamos el sistema completo, no hay monopolos magnéticos. Eso sería la idea. Ahora termino de escribir bueno, esta es ya la tercera, pero escribo la cuarta para que podamos comparar. Ahí. Ahora, entonces, estas ecuaciones, estas dos, ¿cómo se llama este?
símbolo con el tache, ¿cómo se llama? Ay, Lo hicieron de tarea. Nabla. No, pero con el, aquí con este, no se llama tache, se llama Asper en sí, pero ¿cómo se llama? Rotacional. Rotacional. Entonces, Producto, ¿no? no, pero ¿O cómo? acuérdate que ya cuando tienes el operador Nabla con este Asper se llama el rotacional. Ajá. Entonces, vamos a ver. Ah, ok, ok. Gracias. Aquí me falta un vector. Aquí dice que si cambia el campo magnético con respecto al tiempo, va a generar una corriente o un cambio del campo eléctrico, perdón, rotacional. ¿Sí? O sea, ¿qué es esto? Si yo cambio el campo eh, eléctrico, el campo magnético con respecto al tiempo, un campo magnético variable. Entonces, si tenemos un campo magnético variable con respecto al tiempo, lo que va a generar es el rotacional del campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico va a cambiar. ¿Queda claro? Para que podamos generar un cambio del campo eléctrico en rotación, necesitamos hacer un cambio del campo magnético con respecto al tiempo. ¿Queda clara esa idea? Sí, profe, sí. Y ahora, este diagrama sería, aquí le voy a poner, les voy a poner 1, 2, 3 y 4. Y aquí le voy a poner el 3. Y aquí le voy a poner 4 al dibujito. Entonces, ahora vamos a entender esta ecuación. ¿Cómo se llama este? Nuevamente, este Nabla con el Asper, ¿cómo se llama? rotacional. Rotacional. Muy bien, rotacional. A ver, ¿quién me quiere decir? A ver, ¿qué interpretación le damos a esta ecuación? Ya les expliqué cómo entender esta. A ver, ¿quién me dice? Este mu es la permitividad magnética. Permitividad en el vacío. Alguien que se anime, que diga, ya vimos cómo es esta. A ver, alguien que quiera interpretar esta. A ver, anímense. Aquí no los puedo sapear. No, algo que les quería ya en serio, eso lo estoy diciendo de broma, pero les quería decir en serio, es de que yo noto que llegan a la facultad y les da miedo todo. Ay, ¿saben qué? Denme una, voy a hacer una pausa. Perdón. ¿Ya pensaron cómo interpretar esta ecuación número 4? Bueno, hablamos un Profe, poco cuando se fue Ok. y bueno, en realidad, bueno, no entendimos muy bien lo de mu, pero la parte de Mu es la una diagonal. constante. Es una constante. Ajá, dime, Ah, sí. ok, ok. Bueno, creemos que es similar a la parte de arriba, que es el campo electromagnético en Ajá, función del tiempo. ajá, muy bien. Entonces, es muy similar. Si cambiamos el campo electromagnético en función del tiempo, o sea que el campo electromagnético sea variable, va a generar un campo magnético, pero rotacional. Ujú. Pero también otra forma, porque acá hay otro término,
es de que haya una corriente. Si hay una corriente J, aquí le falta desvector. Ajá. También vamos a generar un campo. O sea, si esta parte fuera cero, pero existe la corriente, vamos a tener ese campo magnético rotacional. Por eso tenemos este símbolo y entonces hay que entender. Por eso les quiero que recuerden que esto es rotacional, o sea, va a aparecer en rotación. Y este se llama divergencia, o sea, van a aparecer estas flechas. Si la divergencia es cero, quiere decir que todo en un cierto espacio no hay ningún vector que entre ni que salga. Aquí sí, porque es diferente de cero, y aquí en rotación va a aparecer un campo magnético rotacional. Ahora, esta clase no es de física 2, no es de electromagnetismo, pero quería que lo fuéramos revisando para que nos demos cuenta que en la naturaleza el campo eléctrico y el campo magnético están muy relacionados. Si se dan cuenta, uno genera al otro. Uno siempre genera al otro. Esta ecuación también dice que si lo vemos en diferente sentido, si hacemos un campo magnético en rotación, pues va a generar una corriente. Ajá. Ustedes saben cómo funciona un dínamo. Eso lo planeé hacer hoy, pero se me ocurrió hace rato. Entonces, la siguiente clase voy a hacer, a ver si tengo un motorcito para que hagamos esa demostración de cómo efectivamente estas ecuaciones son correctas. Entonces, hoy vamos a hacer otra demostración. Falta media hora, espero que sí nos dé tiempo. Entonces, estas ecuaciones Maxwell las unificó, las juntó, y además llegó a una conclusión muy importante. Aquí debe de haber un campo para que interaccionen una partícula con otra. Cuando tenemos dos partículas debe de haber un campo. Y la velocidad de interacción de esas dos partículas debe de ser igual. Aquí le voy a poner conclusiones de Maxwell. De Maxwell. Eso debe de ser igual a dos constantes. A la permitividad eléctrica y la permitividad magnética del vacío y su raíz. Y resulta que ese valor de la velocidad de propagación a la fecha en ese entonces, con lo que se sabía y con lo que habían medido, en 1864, es 3.1074 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y con otro método, alguien ya había medido que la velocidad de la luz es 3.1485 por 10 a la 8 metros sobre segundo. No es el valor actual, ese es el valor que habían podido medir con la tecnología que tenían en ese entonces y con los métodos habían logrado eso. Pero resulta que entonces la velocidad de propagación de ese campo resultaba ser igual a la velocidad de la luz. Entonces eso quería decir muy intrínsecamente que la velocidad de la luz está relacionada con estos fenómenos tanto de campo eléctrico como de campo magnético. Además, Maxwell encontró algo muy interesante. No voy a hacer tampoco esa demostración, porque de hecho no son exactamente las ondas de ese tipo, pero hay un tipo de ecuaciones dinámicas, se le llama, pero la situación es que encontró
solución a ecuaciones. En español es con C, ¿no? Ecuaciones dinámicas. Y tienen una forma de este tipo. ¿A alguien le suena este tipo de ecuación? ¿Qué tipo de ecuación es esta? ¿Qué describe? A la de una onda. Correcto, una onda. Entonces ya tuvimos dos conclusiones. Conclusión 1 y conclusión 2. La conclusión 1 dice que la luz, o lo que tenemos que pensar de esa conclusión, es que la luz tiene interacciones magnéticas y además tiene interacciones eléctricas. La conclusión 2, que todas estas ecuaciones que encontró Maxwell se comportan como una onda. Y además de eso, la luz debe de ser una onda. Tiene que ser una onda porque la solución tiene la forma de la solución para describir una onda. Tiene este seno, tiene la amplitud, tiene una fase. Bueno, que la fase aquí vendría siendo todo esto. Ajá. Entonces, las conclusiones de estas descripciones matemáticas, ¿me podrían decir? ¿Me podrían repetir cuáles son las conclusiones? Las dos conclusiones, con palabras. Que la luz se comporta como una onda y que también la luz genera, bueno, parte del electromagnetismo y también de la corriente eléctrica. Más o menos, nada más que al revés. O sea, sí está bien, nada más que el planteamiento sería al revés. Las ondas electromagnéticas forman luz y la luz tiene una componente de magnética y una componente eléctrica. Ujú. Voy a hacer rápido, sí, voy a hacer el diagrama de aquí. No, como les dije, no vamos a ahondar en esta parte de las ecuaciones mucho, pero nada más quiero que sepan la descripción. Entonces, voy a hacer aquí un diagrama. En ese diagrama vamos a colocar el campo eléctrico en esta dirección, el campo magnético y la distancia, y esta es la distancia en la que se propaga. Entonces resulta que las ondas electromagnéticas, voy a dibujar aquí con rojo, la del campo eléctrico, entonces es la dirección, así, del campo eléctrico, porque acuérdense que el campo eléctrico es un vector. Ujú. Y es más, hubiera puesto esta flecha con rojo. Ujú. Esta la voy a poner con azul, con negro mejor. Y el campo magnético es ortogonal. O sea, se está entrando y saliendo. Ujú. ¿Sí queda claro cómo está el campo magnético? El campo magnético se está acercando hacia nosotros. En este caso se está acercando. Y en este caso está entrando hacia el plano. ¿Queda claro?
O sea, que está como Sí, profe, acostadito, sí, ¿no? sí. Sí, está como acostado. Ujú. Entonces, la luz, Maxwell, con todo este proceso matemático, se dio cuenta de que la luz es una onda y además es una onda electromagnética. Ajá, que esa es conclusión de estas dos. Que esta es una onda, encontró que es una onda, y la ecuación es una onda electromagnética, no es cualquier tipo de onda. Eso dio lugar a más tipo de investigación, porque a lo mejor había otro tipo de onda electromagnética que no fuera luz, que vamos a empezar a ver a la siguiente clase. Pero ahora lo que quiero hacer en los 15 minutos que quedan de clase, quisiera preguntarles si ustedes tienen alguna idea de cómo en ese entonces podrían demostrar que la luz es una onda. ¿Tienen alguna idea? ¿Con algún prisma? ¿Cómo con algún prisma? O bueno, con algún instrumento de cristal que modifique la luz. Pero eso les dice todo de que sea una onda. Ah, no, no, no todo. Perdón. ¿Sí me siguen escuchando, ah? Sí, profe. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que me voy a cambiar de dispositivo y ya me vine al celular. Creo que sí me están viendo. Entonces voy a hacer un experimento. Ay, escucho demasiado eco. Esperen. Entonces la idea, estoy aquí en mi casa, la idea es de que vamos a utilizar un láser. El láser es una luz, ustedes aquí lo ven. Ese es un láser, un apuntador láser. Y este es de color azul. Ujú, ahí está el punto. Y ustedes saben que, por ejemplo, en una onda de, del mar hay interferencia constructiva y interferencia destructiva. Entonces voy a poner un, una, imprimí en esta impresora que tengo aquí, que es una impresora normal. Ajá. Imprimí en esta hojita transparente que se le llama acetato. Ajá. Un patrón. Y ese patrón tiene una rayita en medio. Ajá. Aquí tiene una rayita en medio que ahorita les voy a enseñar microscópicamente cómo se ve. Ajá. Entonces tiene una rayita ahí en medio y la voy a poner a través de un láser. Para esto voy a dejar la cámara, voy a poner el celular aquí. Tengo un cuarto oscuro que le puse unas cortinas para que no se pudiera ver nada. Y lo voy a, no se debe de ver prácticamente nada más que, como si ahorita el celular no se pide. Esperen un poco. Tengo que comprar. Ay, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Es que ya no veo yo el... y- Apagó su cámara, profesor.
me deben de escuchar nuevamente. No sé qué pasó. Le di clic en algo. Pero ahí ven ustedes. Yo es que no veo qué es lo que ven. ¿Pueden ver? Algo todo oscuro. Sí se puede ver, profesor. Sí, sí se ve. Bueno, voy a traer el láser. Y me dicen si pueden ver el punto. Si no se pueden ver, no pueden ver el punto, pues ya, chafea. Sí se ve. Se ve. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces me voy a ir al otro lado, que es hasta el otro lado del cuarto, hasta allá. Bueno, no es un cuarto, pero aquí estoy dentro de un cuarto. Y voy a poner el láser de allá y ya me voy a venir para acá. Entonces voy a poner y lo voy a dejar para ponerlo acá. Entonces voy y vengo. Bueno, primero quiero mostrarles para que sepan qué es lo que estoy montando, ¿no? Entonces, ahí se ve. Sí, ahí se ve. Entonces, este de aquí es el láser. Le puse este palillo nada más para que apriete. Esas son unas pinzas de ropa y este es el patrón que imprimí. Ajá. Lo voy a quitar. Entonces ahí no hay nada, ¿no? Está el láser normal. Y vamos a ver allá cómo se ve del otro lado. Entonces vamos a pasar para acá. Y entonces, ¿qué es lo que ven ahí? El punto de láser. Un punto, ¿no? Entonces ya me voy a regresar. Y voy a poner entre el láser y la pantalla uno de estos patrones. Pero me dejan lo acomodo y ya que lo acomode, les enseño cómo queda. Entonces ya lo puse, ahí el láser le está dando entre el patrón y la pantalla. Y ahora vamos a ver acá qué es lo que se ve. Voy a caminar para acá. ¿Pueden ver qué es lo que se ve ahí? Sí, se ve como si fuera un punto más grande o se empezara como a descomponer el punto. Ajá, muy bien. Ahora voy a poner otro patrón. Ahí alcanzan a ver yo no veo yo qué es lo que están viendo. Ahí, ¿Ahí? sí, ahí. Y ahí. Va. Voy a poner otro patrón.
Me voy a acercar más. Ahí alcanzan a ver que aquí hay un punto grande en el centro. Ajá. Pero aquí ahora hay otros puntos. ¿Alcanzan a ver que hay otros puntos o no se ve eso? Sí, sí se ve. Sí se Sí ve. se ve. Ajá. Hay otros puntos aquí al lado. Ahora voy a poner otro patrón. Con ese se nota más. Y ahora pueden ver que hay 3 puntos muy fuertes. Sí. Sí, sí, sí se ve. Ujú. Bueno, Wow. voy a regresar allá desde aquí se ve el láser. No sé si alcanzan a ver al fondo, estoy apuntando al otro lado. ¿Se ve el láser? Sí, Ajá. poquito. Y de este lado es donde estoy apuntando. Voy a regresar a la computadora. Nada más voy a apagar el láser porque si no se va a acabar la batería. Y en los 5 minutos que falta, les voy a explicar los patrones que les estuve poniendo. Entonces, dejen apago el celular. Ya regresé. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. No necesitan verme a mí. Quizá lo hice en forma desordenada, les hubiera explicado primero el patrón, pero lo que pasa es que ya no estaba seguro si iba a alcanzar el tiempo, y si explico el patrón y no ven el experimento, pues no tiene sentido. Entonces, esto está muy chico, déjenme abrir mejor este. Entonces el patrón que imprimí lo hice en la computadora en un programa que se llama Inkscape, que lo que te permite es dibujar algo con el tamaño que tú quieres exactamente y lo va a imprimir de ese tamaño. Entonces imprimí este patrón y este patrón, la primera, tenía solamente una rendija. Por eso se veía así nada más difuminado, pero no se veía muy bien no se veían puntos. Ya cuando se empiezan a ver los puntos, es cuando hay una línea aquí en medio. Este experimento se llama el experimento de la doble rendija. Hay 2 rendijas transparentes por donde pasa la luz, y la luz del lado izquierdo con la del lado derecho empieza a causar interferencia. Ajá. Esa interferencia, esta es la misma, nada más que estas rendijas son más grandes y la separación es igual. Y múltiples rendijas. Cuando ya ven los puntos definidos, es porque ya hay 2 rendijas. Ajá. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con lo de una onda? Dejen, busco aquí un patrón, eso se me olvidó. Se me olvidó buscarlo. Cuando tienen ustedes una onda, esta sería la onda del lado izquierdo y del lado derecho, lo voy a hacer más grande. Por ejemplo, aquí, una onda del lado izquierdo y del lado derecho, hay zonas de mayor intensidad y menor intensidad. Esas ondas de mayor intensidad y menor intensidad corresponden a cuando las ondas se llegan en la forma constructiva y la
y la que la destruye. Por ejemplo, aquí ya está más claro con ondas, es este mismo experimento. Es el láser, 2 rendijas, y entonces las ondas de aquí empiezan a formar una onda independiente a esta. Cuando la onda está en su máximo y se juntan en el máximo, eso es constructiva. Cuando se encuentra el mínimo con el máximo, eso forma un patrón destructivo, y la máxima intensidad lo vemos en el constructivo. Ajá. Ahora les quiero mostrar rápido cómo elaboré ese patrón. Ese patrón, bueno, son esas rendijas. Tiene que tener cierta definición. Entonces lo imprimí, busqué que la impresora pudiera tener esa definición. Si ustedes tienen una impresora láser de más de 600 dpi, casi cualquier impresora láser tiene ese estilo, lo pueden imprimir. La hojita cuesta 3 pesos en la papelería, ese se llama acetato, esa hoja transparente, y nada más yo hice estos cálculos para definir que tuviera esa definición, y en el microscopio chequé, esta es la de mi oficina, pero esta que les enseñé lo imprimí aquí en mi casa. Bueno, esta es la oficina de mi casa, pero esta es la oficina de allá de CEU. Este es esto lo que les acabo de enseñar, y chequé en el microscopio que efectivamente tuviera esas líneas. Y estos son los puntitos que se ven, o sea, está muy feo eso, no se alcanza a ver casi. Lo voy a abrir en el original. Pero chequé nada más en el microscopio. Que efectivamente esos puntos se vieran. Y entonces esta es la línea. Y este es cuando hay tres rendijas, pues, 2 líneas negras y las rendijas. Entonces, efectivamente sí se ve. Y esos puntos que vimos, como vimos 2 puntos, lo que estamos viendo es la interferencia de la onda del lado izquierdo con la onda del lado derecho. ¿Tienen alguna duda? No, profe. De hecho, es un experimento que ya había visto en algún Esperen, es que el video barrilito, de... perdón. ¿Tienen alguna duda? Ahora sí. No, profe. ¿No? Bueno, si quieren lo pueden hacer en su casa. Yo tenía un láser rojo, con el rojo se ve mejor, nada más que ya no me dio tiempo de hacerlo con los 2 láseres. Entonces, pueden hacerlo con un láser rojo. Si les interesa, les doy los patrones ya hechos para que no se pongan a hacerlos. Ya nada más los imprimen ahí en su casa, o buscan una impresora ahí en un café internet que tenga impresora láser, y ahí lo pueden hacer para que vean que no todos son ecuaciones, no es pura teoría, sino que estas ecuaciones y todo viene de demostraciones de experimentos, pero no, la clase pues no da para que hagamos experimentos de todo tipo, y por eso no vemos todos los experimentos, pero todo tiene un fundamento experimental, no nada más es pura teoría y matemáticas al aire. ¿Dudas o algo? Yo, profe, yo le iba a comentar que ese experimento lo había visto en algunos videos de divulgación en YouTube. Pero lo explicaban más bien cómo actúa la luz, bueno, el fenómeno de luz que actúa como partícula o onda, dependiendo del observador, Sí, algo así. no es exactamente así. Lo que pasa es que este experimento lo puedes hacer exactamente igual, pero ahora con electrones. Después vamos a ver que los electrones, cómo esto demuestra que los electrones también son una onda. Pero ahorita es simplemente la luz. O sea, la luz es una onda, es lo que vimos hoy con mucha seguridad. El láser lo vemos con los ojos, o sea, no se lo apuntan al ojo, pero lo vemos en la pared, se refleja, es luz de una longitud de onda específica. Después vamos a ver que esto lo podemos hacer exactamente igual con electrones, y eso nos va a demostrar algunas propiedades de los electrones. Eso del observador, después vamos a ver qué tiene que ver ya cuando veamos la función de Schrödinger. Vamos a ver qué tienen que ver. Les voy a explicar de qué se tratan los memes del gato de Schrödinger también. Ok, profe, gracias. ¿Va? ¿Dudas o algo que quieran comentar? ¿No? Bueno, me alegra porque ya estamos en el tiempo límite, ya se acabó la clase. Nos vemos el día miércoles, si la huelga nos los permite. Espero que tengan una buena tarde, un buen día hoy, y que les vaya muy bien. Saludos. Gracias, igual. Gracias, profesor, igualmente. Gracias, profesor. Igualmente, Buen profe. día. Igualmente. Buen día. Bye.
Profesor, ¿Sí? yo solo tenía una duda de un experimento. Ajá. No sé si me estoy confundiendo, pero también se podía hacer, por ejemplo, en una caja que es como negra. Una luz. Ajá, bueno, es que, bueno, Ujú, me acuerdo que es una caja ujú, cerrada de color negro, o sea, pintada negro por dentro. sí. Y recuerdo que hay una, bueno, una luz como que en el centro que la ves como que solamente por el ojito, o sea, Ujú, ajá, o sea, como que tiene un circulito chiquito para que lo veas y sí. se ve como difuminada la luz, pero no sé si me estoy confundiendo y quizás no es. Más o menos. Porque eso sí tiene que ver con los bordes de la luz, creo que es lo que dices. O sea, como sí, es otro tipo de experimento. Ya sé cuál dices, pero no recuerdo cuál es el nombre. Pero sí es como para ver los bordes de cómo se ve la luz en el borde de un objeto. Pero sí es un poquito diferente. Ah, o sea, no Pero es de lo mismo. sí tiene que ver con difracción, pero es un poco diferente. No es exactamente lo mismo. Ok. Ujú. Ah, ok. Sí, es que pensé que también era como que igual, que eran como que explicaban lo mismo, pero ok. Sí, es parecido, pero no al 100%. Sí, creo que ya sé cuál dices. Lo voy a buscar y ya te digo Ok. cómo se llama. Órale, pues. Sí, muchas gracias. Hasta Cuídate, luego. Daniela, que te vaya bien. Chao.